Mi nombre es Max. Tengo 42 años y llevo 15 años viviendo con mi esposa Claudia en una pequeña ciudad que es tan discreta como nuestra vida hasta ahora. Claudia y yo nos conocimos en una fiesta de Navidad. Yo era el ingeniero tímido que apenas sabía bailar, y ella era la mujer segura de sí misma y encantadora que hacía brillar cualquier habitación. Fue como un rayo, supe de inmediato que quería casarme con ella. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron un sueño. Nos reíamos mucho, hacíamos viajes espontáneos e incluso logramos crear una sensación de lujo en una casa modesta. Claudia siempre fue la brillante, la que marcaba el tono en los momentos difíciles, mientras que yo era la parte más grounded y pragmática de nuestra relación. Sin embargo, en los últimos meses algo cambió. Al principio fueron pequeñas cosas, comenzó a quedarse más tiempo en el baño, a usar perfumes diferentes y a pasar mucho tiempo en su teléfono móvil. Las noches que solíamos pasar juntos en el sofá ahora las pasaba en supuestos cursos de fitness o con amigas. Intenté reprimir mis dudas. Tal vez solo necesita más tiempo para ella misma, me decía. Pero la distancia entre nosotros crecía y mi instinto me decía que había algo más detrás de todo eso. No quería ser el marido celoso que controla a su esposa, pero algunas noches, cuando me acostaba solo en la cama y miraba la almohada vacía a mi lado, no podía evitar preguntarme, ¿me está ocultando algo? Así empezó la historia de cómo mi vida, que pensaba perfecta, comenzó a tener grietas. Y aún no sabía que era solo el comienzo de una pesadilla. Empezó de manera sigilosa. Claudia siempre había sido alguien que le gustaba tener el control de la situación, ya fuera con nuestros planes de fin de semana o negociando un descuento en la tienda de muebles. Pero en los últimos meses su comportamiento cambió. Era sutil, pero lo sentía. Hoy trabajaré más, me dijo una noche mientras recogía su bolso. Su voz sonaba casual, pero podía notar una ligera tensión. Antes, me habría contado en detalle por qué tenía que hacer horas extra y qué proyectos tenía entre manos. Ahora solo decía, hay mucho trabajo. Las primeras veces lo acepté sin pensar demasiado. Pero la frecuencia de esas tardes aumentó. Pronto, estaba en la oficina 3 o 4 veces por semana. Cuando le propuse ir a recogerla después del trabajo, lo rechazó. No te preocupes, Max. Tomaré un taxi. Además, podría ser tarde. Sus excusas se volvieron cada vez menos creíbles. Una noche llegó a casa y dijo que había estado con una amiga. Pero cuando le pregunté por su nombre, evadió mi pregunta. Ah, ¿no la conoces? Es nueva en el trabajo. Su respuesta fue rápida, demasiado rápida, y evitó mi mirada. Otro día noté un perfume nuevo en ella, no el que solía usar. Era fuerte, intenso, casi seductor. Es un regalo de una compañera, dijo sonriendo. Nos hicimos pequeñas sorpresas. Su sonrisa parecía forzada, como si estuviera estudiando mi reacción. Lo que más me molestaba era su teléfono móvil. Antes lo dejaba por todas partes, incluso en mi mesita de noche. Ahora lo tenía siempre con ella, en la cocina, en el salón, incluso en el baño. Siempre lo ponía boca abajo, y cuando vibraba, veía una expresión en su cara que no podía interpretar. ¿Era nerviosismo? ¿Culpa? ¿O solo mi imaginación? Una noche, mientras miraba por encima de su hombro, vi un mensaje de alguien llamado Toby. No lo abrió de inmediato, sino que bloqueó la pantalla mientras seguía hablando con naturalidad. Solo un compañero, explicó cuando le pregunté. Estamos trabajando juntos en un proyecto. Quería creerle, de verdad. Pero la distancia entre nosotros seguía creciendo. Nuestras conversaciones se volvían superficiales, su risa sonaba vacía, y sus caricias eran cada vez más raras. Cuando me acostaba a su lado por la noche, sentía como si se estuviera levantando una muralla invisible entre nosotros. La sospecha se fue arraigando. Y por mucho que intentara convencerme de que todo era producto de mi imaginación, sabía en lo más profundo de mi ser que algo no estaba bien. Era una noche lluviosa de viernes cuando Claudia me dijo, apresurada, hoy trabajaré más. Me quedé solo en el sofá, el sonido de la lluvia golpeando las ventanas mientras el televisor seguía encendido de fondo. Pero mis pensamientos estaban en otro lugar, en Claudia y las noches cada vez más frecuentes que decía pasar en la oficina. Cerca de medianoche, escuché la puerta.
Claudia entró, su cabello un poco alborotado y su vestido arrugado. Ha sido un día largo, dijo mientras se quitaba los zapatos y dejaba su bolso sobre la mesa sin mucha delicadeza. Su perfume, el nuevo, pesado, llenó la habitación. Me besó en la mejilla, pero el beso se sintió mecánico, como un gesto que tenía que cumplir. Voy a ducharme, dijo rápidamente y se dirigió al baño. Su bolso quedó sobre la mesa, y mis ojos, de manera involuntaria, se posaron sobre él. No había llevado su teléfono, algo que nunca hacía. Estaba sobre el bolso, con la pantalla apagada. Mi corazón empezó a latir más rápido. Un suave vibrar hizo que el teléfono temblara sobre la mesa. La curiosidad me ganó. Con manos temblorosas, tomé el dispositivo. La pantalla cobró vida y allí estaba el mensaje que hizo que mi mundo se viniera abajo. Todavía puedo saborear tus labios. Gracias por hoy. Me quedé mirando esas palabras como si me hubieran golpeado en la cara. Mi estómago se retorció y me sentí mareado. Mi mente trataba de encontrar una justificación, de poner el mensaje en un contexto inocente. Tal vez un compañero, una broma tonta. Pero las palabras eran claras. Y el emoji al final, eso no era una broma. Eso era intimidad. ¿Quién era T? ¿Tobías? ¿Toby? Había oído ese nombre antes, lo mencionaba de manera casual cuando hablaba del trabajo. ¿Pero qué significaba aquí realmente? Esa frase resonaba en mi cabeza mientras dejaba el teléfono, como si se hubiera convertido en una serpiente. Escuché cómo la ducha se apagaba. Mi corazón latía desbocado mientras me apresuraba a volver al sofá, haciéndome el que estaba viendo televisión. Claudia entró al salón, envuelta en su albornoz. ¿Todo bien?, me preguntó mientras se sentaba a mi lado. Me forcé a sonreír. Sí, todo bien. Mi voz sonaba vacía, y evité su mirada. Dentro de mí hervía algo, pero sabía que no podía confrontarla todavía. Necesitaba más pruebas, más claridad. Y sobre todo, tenía que saber qué tan profundo llegaba todo esto. En los días siguientes, el mensaje en el teléfono de Claudia no me dejó en paz. Una y otra vez repasaba esas palabras en mi cabeza, buscando una explicación razonable que no implicara que me estaba engañando. Pero cuanto más lo pensaba, más se afianzaba mi sospecha. No había ninguna explicación inocente para todavía puedo saborear tus labios. Claudia seguía comportándose como si nada hubiera pasado. Era educada, incluso un poco más distante de lo normal, pero en sus ojos había algo nuevo. ¿Era culpa? ¿O indiferencia? No lo sabía. Pero algo tenía claro, ya no podía seguir mirando y esperando que la verdad saliera a la luz por sí sola. Tenía que actuar. Un amigo mío que trabaja en tecnología me había hablado una vez de una aplicación de vigilancia. Si alguna vez tienes sospechas de que alguien oculta algo que necesitas saber, eso te puede ayudar, me dijo en su momento. En su momento lo consideré exagerado, casi paranoico. Pero ahora estaba listo para dar ese paso. Una mañana de martes, mientras Claudia aún dormía, reuní todo mi coraje. Tomé su teléfono, que estaba sobre la mesita de noche, y lo desbloqueé con el código que había aprendido a espiar. Mis manos temblaban mientras instalaba la aplicación que me daría acceso a sus mensajes, llamadas y ubicación. Se sentía mal, como una invasión a su privacidad, como una traición a los cimientos de nuestra relación. Pero me decía a mí mismo que la primera traición no había venido de mí. Yo solo estaba buscando la verdad. La instalación solo tardó unos minutos, y cuando dejé el móvil, sentí como mi corazón latía rápidamente. Claudia se dio vuelta en su sueño, murmuró algo incomprensible, y contuve la respiración. Pero no se despertó. Me retiré y esperé. Los primeros resultados no tardaron en llegar. Mientras ella estaba en la oficina, abrí la aplicación en mi portátil y comencé a revisar sus mensajes. Entre las charlas inofensivas con amigas y colegas, aparecieron mensajes de Toby. El intercambio era descaradamente coqueto, a veces incluso explícito. Le enviaba fotos que nunca había visto antes, fotos que claramente no estaban destinadas para mí. Lo peor fueron los datos de localización. Resultó que, a menudo, no estaba en la oficina cuando decía que trabajaba hasta tarde. En su lugar, se encontraba en lugares que no conocía, hoteles,
restaurantes. A veces incluso en un lago que solíamos visitar juntos. La verdad me golpeó como una mano fría. Claudia no solo tenía un secreto, vivía una vida paralela, una en la que no tenía cabida. Y Toby, ese hombre que hasta entonces solo había imaginado vagamente, no era solo un colega. Era un intruso, alguien que se había colado en mi matrimonio y lo estaba destruyendo. Sabía que debía actuar. Pero aún no estaba listo para confrontar a Claudia. Quería saberlo todo. Cada detalle. Cada prueba que pudiera reunir me ayudaría a recuperar el control de la situación. Y así comencé a vigilarla, en silencio, a escondidas, y con el corazón lleno de rabia. La aplicación me proporcionó más información de la que podía soportar. Sus mensajes con Tobías eran un campo minado de coqueteos, insinuaciones y planes para encuentros secretos. Era desgarrador ver cómo alguien que había amado tanto vivía en otro mundo, uno en el que yo no existía. Pero una cosa estaba clara, tenían planes. Una cita. Y finalmente descubriría qué estaba pasando. La noche del viernes, Claudia volvió a decir que debía trabajar hasta tarde. Esta vez no pude pasar por alto el tono en su voz, una especie de emoción contenida que intentaba disimular. Será tarde, así que no me esperes, dijo casualmente mientras se arreglaba frente al espejo con su mejor conjunto de ropa. Por supuesto, respondí, controlando mi voz. Te deseo mucho éxito. Sonreí, pero por dentro hervía de rabia. Cuando salió de la casa, conté los minutos hasta que la aplicación me mostró su ubicación. Su ruta no la llevó a la oficina, como había dicho. En cambio, se detuvo en un pequeño restaurante en las afueras de la ciudad. Un lugar al que solíamos ir a veces, un sitio donde compartimos muchos recuerdos hermosos. Ahora parecía tener otro propósito. Tomé mi abrigo y me dirigí allí. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho cuando llegué al restaurante. Estacioné mi coche un poco más lejos para no llamar la atención, y me acerqué sigilosamente. Las grandes ventanas me ofrecían una vista clara del interior. Allí estaba ella, en una mesa en la esquina, de espaldas a la puerta, con Tobías. Él era más alto, de hombros anchos, con una sonrisa autosuficiente que odié al instante. Claudia reía, esa risa que no había escuchado en meses. Se inclinaba hacia él, su mano jugueteando sobre su brazo. Había una familiaridad entre ellos que no dejaba lugar a dudas. Mi estómago se revolvió y un sabor amargo subió a mi garganta. Quería correr hacia adentro, gritar, agarrarlo y decirle a ella lo que pensaba. Pero me quedé allí, paralizado. Necesitaba saber hasta dónde llegaban. Tobías pidió vino y brindaron, las copas chocaron suavemente. Sus gestos, sus miradas, todo era más íntimo de lo que podía soportar. Pero el punto culminante llegó cuando ella tomó su mano, la apretó y lo miró como si él fuera lo único que existiera en el mundo. No supe lo que dijo, pero vi la expresión en sus ojos. Eso no era solo un juego. Era algo real para ella. Una hora después, se levantaron y salieron del restaurante. Los seguí, manteniéndome discreto. Fueron hasta su coche, y lo que vi allí hizo que mi corazón se rompiera por completo. Se besaron. No de manera apresurada ni furtiva, sino como una pareja que se siente completamente segura. Cuando estuve allí, parado en esa esquina oscura, observando cómo se iba con él, supe que no había vuelta atrás. No fue un accidente, ni un resbalón inocente. Fue una traición en su forma más pura. Y mientras mi corazón gritaba de dolor y rabia, surgió un nuevo pensamiento en mi mente: ellos lo pagarían. Ambos. A la mañana siguiente, Claudia estaba sentada en la mesa de la cocina, una taza de café en la mano, mientras navegaba distraída por su móvil. Era uno de esos raros momentos en los que ambos estábamos en casa, pero en lugar de calidez, había tensión en el aire. Pasé toda la noche en vela, mi cabeza llena de las imágenes de la noche anterior. Ahora había llegado el momento. Ya no podía postergarlo más. Claudia, comencé, mi voz tranquila aunque mi corazón latía desbocado. Ella levantó la cabeza y me miró, con una sonrisa en los labios que ahora reconocía como una fachada. Sí. ¿Dónde estuviste anoche? Su sonrisa se desvaneció ligeramente, pero permaneció tranquila. Te dije que estaba en la oficina. Tuvimos una reunión importante que se alargó. ¿En la oficina?
Me apoyé contra la encimera y crucé los brazos sobre el pecho. ¿Estás segura de que no fue un pequeño restaurante en las afueras de la ciudad? ¿Con Tobías? Sus ojos se agrandaron por un instante antes de que se recuperara. Dejó la taza sobre la mesa y sacudió la cabeza, como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Max, esto es absurdo. Tobías es solo un colega, nada más. ¿Vas a insinuar que te estoy engañando? Los vi, Claudia, dije con firmeza. Estuve allí. Vi cómo se sentaban juntos, cómo se besaban. Mi voz se quebró al final, las palabras pesadas sobre mi lengua. Por un momento, reinó el silencio. Ella me miró fijamente, luego comenzó a reír en voz baja, una risa incrédula y burlona. ¿Estás loco, Max? ¿De verdad me estuviste siguiendo? ¿Me espiaste? Estás evadiendo, respondí, mi rostro tenso por la rabia. Esto no es culpa mía. Eres tú quien miente. ¿Yo miento? Se levantó, sus ojos brillando de furia. Eres tú quien está destruyendo nuestro matrimonio al no confiar en mí. ¿Sabes lo humillante que es esto? Que me vigiles como si fuera una criminal. Sentí como mi ira crecía. Lo que vi no fue una ilusión, Claudia. Bajaste la guardia y besaste a otro hombre. ¿Y ahora intentas culparme a mí? Ella respiró profundamente, como si intentara calmarse, antes de hablar con una mezcla de desdén y lástima. Max, te estás inventando cosas en tu cabeza que no existen. Sí, Tobías y yo somos amigos, tal vez un poco más cercanos de lo normal. Pero eso es todo. Y si realmente me quisieras, me creerías y dejarías de comportarte de forma tan absurda. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Sonaban tan convincentes, tan razonables, y sin embargo sabía que estaba mintiendo. Era una experta en retomar el control de las situaciones, y me di cuenta de que estaba atrapado en su red de palabras. Eso no fue un beso de colegas, Claudia, dije en voz baja. Puedes mentirme a la cara, pero no puedes cambiar la verdad. Pero ella solo negó con la cabeza, una sonrisa que era a la vez condescendiente y arrogante en sus labios. ¿Deberías buscar ayuda, Max? Esta celosía te va a devorar. Con eso me dejó allí, tomó su taza y salió de la habitación. Oí cómo se cerraba la puerta del dormitorio tras ella. Quedé solo en la fría cocina, con los puños apretados, mis pensamientos un caos. Había dicho la verdad, pero ella había logrado hacerme parecer culpable. Su manipulación había dado sus frutos. Pero yo estaba decidido a no rendirme. Si pensaba que podía acorralarme tan fácilmente, se había equivocado. Después de la confrontación, no sentí que hubiera avanzado. Claudia era hábil en darle la vuelta a la situación y presentarme como el culpable. Sin embargo, sus palabras manipuladoras no habían roto mi determinación, al contrario, solo habían intensificado mi necesidad de claridad. Sabía que necesitaba pruebas irrefutables para desenmascarar sus mentiras de una vez por todas. La aplicación de vigilancia que había instalado en su teléfono me seguía proporcionando valiosa información. Comencé a revisar sus mensajes de manera sistemática. Las conversaciones con Tobías eran claras, citas, cumplidos íntimos, incluso planes para pasar fines de semana juntos. Eran lo suficientemente astutos como para no escribir detalles explícitos, pero los subtextos no dejaban lugar a dudas. Fotos y mensajes una noche, mientras Claudia se duchaba. Descubrí una serie de fotos en su galería que evidentemente había olvidado borrar. Algunas eran inofensivas, selfies que se había tomado en su oficina. Pero entre las fotos había algunas que no tenían nada que ver con su trabajo. Una foto de ella con un vestido elegante que nunca había visto, tomada en una habitación de hotel. La cama estaba deshecha, y en el fondo, se podía ver una botella de champán. La había enviado a Tobías junto con el mensaje, gracias por la noche perfecta. Me haces feliz. La ira que me invadió fue indescriptible. Tomé capturas de pantalla y las guardé en mi laptop, decidido a confrontar cada mentira con hechos contundentes. Las grabaciones de vídeo una noche, cuando Claudia volvía a hacer horas extra, decidí dar un paso más. Sabía su ubicación actual gracias a la app, un pequeño hotel, lejos de su oficina. Con el corazón latiendo con fuerza, conduje hasta allí y me estacioné en el coche frente a la entrada. No pasó mucho tiempo antes de verla con Tobías. De la mano,
Caminaban por el vestíbulo, riendo en voz baja y lanzándose miradas amorosas. Saqué mi teléfono y comencé a grabar. Desaparecieron en uno de los pisos superiores, y aunque no sabía qué ocurría en esa habitación, lo que había visto bastaba para disipar cualquier duda. Más pruebas. Revisé nuestras finanzas compartidas y descubrí que Claudia había abierto una cuenta separada en secreto. Se habían realizado pagos a hoteles, restaurantes caros e incluso un fin de semana en un spa desde esa cuenta. Todo indicaba que llevaba una vida a mis espaldas. Con cada nueva prueba, la amargura en mí crecía. No solo era la infidelidad en sí, sino la descaradez con la que socavaba nuestro matrimonio. No tenía miedo de las consecuencias, no sentía vergüenza, no tenía escrúpulos. Las pruebas que había recolectado ya no eran solo para una confrontación. Eran mi armadura, mi arma para terminar con este engaño de una vez por todas. Cuando vi los vídeos y mensajes, sentí como algo dentro de mí se rompía. La imagen que tenía de Claudia se desmoronó, y en su lugar apareció una frialdad que nunca había sentido antes. Estaba claro, esta historia no terminaría sin una gran explosión. Las pruebas que había recolectado me dieron una imagen clara de la traición de Claudia. Pero cuando profundicé más, apareció una nueva capa de engaño, y esta vez, Tobías no solo era el amante seductor, sino un hombre con un juego oscuro y peligroso. Comenzó con un mensaje que encontré en el correo electrónico de Claudia. Era de Tobías y llevaba el asunto, plan de inversión confidencial. El documento era una presentación sobre supuestos proyectos inmobiliarios que prometían altos rendimientos. Claudia le había respondido que estaba dispuesta a invertir más, si él estaba seguro de que las ganancias llegarían pronto. Esos correos me hicieron desconfiar. Entonces Tobías no solo había robado el corazón de Claudia, sino que también había apuntado a sus finanzas. Continué investigando y descubrí que ya había retirado sumas grandes de su cuenta secreta, todo bajo el pretexto de que se trataba de inversiones. El descubrimiento de su red. Mi siguiente paso fue investigar a Tobías. Sabía que había mencionado su nombre y su empresa en algunos de los correos. Una búsqueda rápida en Internet arrojó resultados sorprendentes. Tobías no era un hombre de negocios exitoso, como había hecho creer a Claudia, sino un estafador conocido por apuntar a mujeres, explotarlas emocional y financieramente, y luego desaparecer. Encontré informes y entradas en foros de otras mujeres que describían patrones similares: acercamiento encantador, falsas promesas de amor y un futuro juntos, seguidas de demandas financieras. Una vez que les había sacado suficiente dinero, desaparecía sin dejar rastro. Algunas lo habían denunciado, pero él era lo suficientemente astuto como para no dejar huellas. La última confirmación. Mi sospecha se convirtió en certeza cuando comparé su número de teléfono, que aparecía en los mensajes de Claudia, con una base de datos que encontré en línea. Estaba vinculado a varias cuentas fraudulentas y identidades falsas. Tobías no solo había abusado del amor de Claudia, sino que planeaba despojarla por completo. La iluminación fue como si un rompecabezas se completara de repente. Claudia no solo me había sido infiel, sino que también era ciega a los peligros en los que se había metido, a lo que nos había arrastrado a ambos. Tobías no solo era un traidor moral, sino un criminal que la mantenía atrapada en una red de mentiras. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago, pero también me dio una nueva determinación. Esto ya no era un juego que pudiera seguir observando en silencio. Era hora de detener a Tobías, y de abrirle los ojos a Claudia antes de que fuera demasiado tarde. No importaba cuán herido me hubiera dejado, no podía permitir que cayera aún más en su trampa. Sabía que la confrontación esta vez sería diferente. Ya no se trataba de si debía decir la verdad. Ahora se trataba de destrozarla con hechos, y de acabar con el juego de Tobías de una vez por todas. Después de descubrir la verdad sobre Tobías y sus oscuros planes, sabía que no solo debía abrirle los ojos a Claudia, sino también terminar con el juego de Tobías de una vez por todas. Pero no quería ir directamente a ella con las pruebas, eso solo la haría defenderse, negar la verdad o intentar hacerme pasar por el culpable nuevamente. No, esta vez yo tendría el control. La haría confrontarse a Tobías, y los obligaría a desenmascararse por sí mismos. La preparación. Mi plan comenzó con una invitación. Un domingo por la mañana, mientras Claudia inventaba sus excusas sobre reuniones de trabajo espontáneas, propuse casualmente que planeáramos una cena romántica solo para nosotros.
Últimamente hemos tenido tan poco tiempo para nosotros, dije con una sonrisa convincente. Pensé que podríamos recuperar un poco de romanticismo. Claudia dudó un momento, como si ya tuviera otros planes, pero finalmente aceptó. Incluso parecía sorprendentemente entusiasta. Suena bien, Max. Perdón por estar tan ocupada. Elegí un lugar cuidadosamente, un elegante e íntimo restaurante en el centro, perfecto para atraer también a Tobías. Sabía, gracias a la aplicación de vigilancia, que ella estaba en contacto regular con él, y lo utilicé a mi favor. Le envié un mensaje anónimo a Tobías, que sonaba como si viniera de Claudia. He planeado una pequeña cena sorpresa para nosotros. Nos vemos en Restaurante La Luna, a las 19 horas. Te encantará. La noche el día de la cena me comporté con total normalidad, tal vez incluso un poco demasiado relajado. No quería levantar sospechas. Claudia parecía algo inquieta, quizás porque no sabía cómo manejar a sus dos citas. Pero no mostró ninguna señal. Llegamos puntuales al restaurante, y yo hacía como si todo estuviera perfecto. La mesa estaba bellamente puesta, la luz de las velas iluminaba suavemente el lugar, y hasta pedí su vino favorito. Claudia parecía realmente relajada por un momento, pero noté que miraba su teléfono con frecuencia. A las 7:15, la puerta del restaurante se abrió y Tobías entró. Llevaba un traje a medida, el cabello perfectamente peinado, y miraba la sala con una sonrisa satisfecha. Cuando vio a Claudia, su sonrisa se transformó en sorpresa, luego en confusión, al verme sentado junto a ella. El rostro de Claudia se quedó petrificado. Max, yo puedo explicarlo, balbuceó, pero yo levanté la mano para detenerla. No, Claudia, dije tranquilamente mientras me volvía hacia Tobías. ¿Por qué no lo explicas tú? Después de todo, eres el hombre que dice amar a mi esposa, y de paso le roba sus ahorros. Tobías se quedó inmóvil, pero su fachada se desmoronó rápidamente. Creo que hay un malentendido, empezó, pero no lo dejé terminar. Oh, no lo creo, dije mientras sacaba mi teléfono. Con un clic, reproduje uno de los vídeos que había grabado, el de su beso apasionado frente al hotel. Los comensales del restaurante comenzaron a escuchar con curiosidad. Max, por favor, suplicó Claudia. Su rostro estaba blanco como la cal, sus ojos se agrandaron de vergüenza. Pero yo no había terminado. Claudia, pensaste que no me daría cuenta. Tobías pensó que podía aprovecharse de ti y de otras mujeres sin que nadie lo pusiera en evidencia. Me volví hacia Tobías. Tus pequeños planes de inversión están descubiertos. Tengo todo lo que necesito para denunciarte a la policía. Tobías intentó mantener la compostura, pero su nervioso tic lo delataba. Se giró hacia la puerta, listo para escapar, pero ya me había asegurado de que no llegara muy lejos. Un amigo mío, un policía, estaba esperando afuera. La policía se llevó a Tobías ante los ojos de los comensales del restaurante. Claudia se quedó atrás, su rostro enterrado entre sus manos, incapaz de mirarme a los ojos. Pagué la cuenta, me levanté y me incliné hacia ella. ¿Querías honestidad, Claudia? Aquí la tienes. Te amé, más que a nada en el mundo, y tú lo pisoteaste. Ahora tienes que vivir con las consecuencias. La dejé allí sentada, sola y avergonzada, en medio de las miradas curiosas de los demás comensales. Afuera, respiré hondo. Se había terminado, y finalmente era libre. Era una noche de lunes cuando Tobías apareció inesperadamente frente a nuestra casa. Claudia se había retirado al dormitorio, y yo estaba en la sala, revisando las pruebas en mi laptop y pensando en mi siguiente paso. El golpe en la puerta fue fuerte y exigente. Supe inmediatamente quién era. Abrí la puerta, y allí estaba, Tobías, con su actitud presuntuosa y una mirada que pretendía mostrar control. ¿Está Claudia aquí?, y preguntó sin rodeos, como si fuera su derecho aparecer aquí. Me aparté para dejarlo pasar y cerré la puerta detrás de él. Siéntate, dije con voz fría, y él dudó, pero luego lo hizo. Claudia ya había salido del dormitorio, su rostro pálido al ver a Tobías. ¿Qué haces aquí?, preguntó con voz temblorosa. Esa también es mi pregunta, dije tranquilamente señalando el sofá. Siéntense los dos. Es hora de que hablemos de algunas cosas.
Tobías parecía estar considerando si debía irse, pero su arrogancia prevaleció. No tengo nada que ocultar, dijo, y Claudia le lanzó una mirada de pánico. Ella se sentó lentamente, Tobías la siguió, y yo me apoyé en la pared, con los brazos cruzados. La confrontación. Entonces comencé, ¿cuánto tiempo lleva esto? Miré a Claudia, quien se puso inmediatamente a la defensiva. Max, no es lo que piensas, comenzó ella, pero levanté una mano para interrumpirla. Por favor. No más excusas, Claudia. He visto todo. Los mensajes, las fotos, los pagos. Sé que no solo son compañeros de trabajo. Eso no es justo, intervino Tobías, pero seguí ignorándolo. Lo que me interesa no es solo vuestro romance. Tobías, no eres solo un traidor que lleva a mi esposa a la cama. Eres un criminal que se aprovecha de las mujeres y luego desaparece. Levanté mi teléfono, que contenía las capturas de pantalla y vídeos. Y tengo las pruebas. El rostro de Tobías se endureció, y por un momento pareció inseguro. Claudia, en cambio, estalló en llanto. Max, por favor. Fue un error. Sé que te lastimé, pero no es como piensas. La defensa de Claudia. No es como pienso, pregunté severamente. Claudia, vi cómo lo besaste, cómo estuviste con él en los hoteles. Sacaste dinero de nuestra cuenta para financiar sus proyectos. ¿Qué se supone que piense? Yo estaba sola, Max, comenzó ella, su voz entrecortada por las lágrimas. Estuviste tan distante últimamente. Sentía como si ya no existiera. Tobías estaba allí, me hizo sentir viva de nuevo. ¿Viva?, pregunté, mi tono temblando de furia. ¿Y por eso lo arriesgaste todo? ¿Nuestro matrimonio, nuestra vida? ¿Por un hombre que te miente tanto como tú me mentiste? Claudia saltó de su asiento, las lágrimas corriendo por su rostro. No entiendes. No tienes idea de lo que sentía. Estabas tan centrado en ti mismo que no te diste cuenta de cuánto estabas sufriendo. Tobías trató de intervenir. Escucha, Max, yo nunca quise. Cállate, le grité, mi voz ahora fuerte y firme. Eres nada más que un ser parasitario, Tobías. He desenmascarado tus mentiras, y ahora habrá consecuencias. Claudia se desplomó de nuevo en el sofá, su defensa se derrumbó. No quería que llegáramos a esto, Max. Te lo juro, nunca quise que nos destruyera. Reí amargamente. ¿No querías? Claudia, lo permitiste. ¿Y Tobías, pensaste que podrías salirte con la tuya sin que nadie lo notara? Tobías se levantó, su rostro ahora duro y frío. No tienes idea de con quién te estás metiendo, Max. Dancé hacia él, mi voz tranquila pero cortante. Oh, sé exactamente con quién me estoy metiendo. Y pronto descubrirás que engañaste al equivocado. La vista. Con esas palabras dejé a Tobías y a Claudia atrás. Fui a la cocina, recogí las pruebas impresas que había preparado para la policía, y se las lancé a Tobías a los pies. Ver. Te voy a denunciar. Y Claudia, espero que todo esto haya valido la pena. Salí de la habitación, dejándolos en el silencio de sus acciones, sabiendo que el final de este asunto ya no dependía de ellos. Después de que Tobías se fuera apresuradamente de mi casa, continué con mi plan. Las pruebas recopiladas, mensajes, pagos y fotos incriminatorias, las entregué a mi amigo en la policía. Me prometió que iniciaría una investigación. Pero no solo quería que Tobías fuera castigado legalmente, quería que también fuera desenmascarado públicamente. Me senté frente a mi computadora portátil y comencé a compartir la información en los foros donde había leído sobre sus víctimas anteriores. Publiqué capturas de pantalla de mensajes, transacciones y sus fraudulentos planes de negocio. No pasó mucho tiempo antes de que los comentarios comenzaran a explotar. Mujeres de diferentes ciudades comenzaron a responder y confirmar que Tobías las había explotado de la misma manera. Juntas reunimos más pruebas que mostraban a Tobías como el impostor que era. En pocos días, comenzaron a aparecer artículos en las noticias locales. Tobías no solo fue denunciado por fraude, sino también por falsificación de documentos y otros delitos. Su brillante imagen de empresario exitoso se desplomó bajo la presión de las revelaciones. Claudia,
que aún trataba de reparar el daño en nuestra relación, fue arrasada por las noticias sobre Tobías. Ella había creído que él realmente la amaba, que él era el hombre que le ofrecía la vida que ya no encontraba conmigo. Pero ahora se encontraba frente a los escombros de su ilusión. Max, yo no sabía esto, dijo con la voz ahogada por las lágrimas, cuando nos encontramos en la cocina. Nunca pensé que me iba a explotar así. Fui tonta, estuve ciega. La miré, y aunque todavía estaba enojado, no pude evitar sentir una pizca de lástima. Claudia, no solo arruinaste tu vida, sino que también la nuestra. Pusiste en riesgo todo lo que teníamos, por un estafador. Se desplomó en una silla, sus manos enterrándose en su rostro. Lo sé, Max. Lo sé. Pero por favor, ayúdame a arreglarlo. No tengo a nadie más que a ti. La última humillación llegó cuando Claudia intentó contactar a Tobías. En un último intento por obtener alguna explicación o disculpa de él, lo llamó, pero él no respondió. Días después, recibió un mensaje: Claudia, me fui. Fue bonito, pero ambos sabíamos que no iba a durar para siempre. Cuídate. La frialdad de esas palabras hizo que Claudia se derrumbara por completo. No solo había perdido su dinero, sino también al hombre que pensaba que la amaba realmente. Tobías la había tratado de la misma manera que a sus otras víctimas, como un medio para un fin, antes de desaparecer. Claudia estaba frente a la ruina. Su cuenta secreta estaba vacía y tenía deudas que apenas podía pagar. Su reputación en el trabajo estaba dañada, ya que también circulaban rumores sobre su vínculo con Tobías. Intentó disculparse conmigo, ofreció salvar nuestro matrimonio, pero supe que ya no había vuelta atrás. Claudia, dije con calma, cuando me pidió una segunda oportunidad. Te confié. Hice todo por ti. Pero no solo me traicionaste a mí, también te traicionaste a ti misma. Hay cosas que no se pueden reparar. Al final, presenté la demanda de divorcio. Claudia se quedó con los escombros de su vida, mientras yo me aventuraba en un nuevo comienzo, libre de mentiras, libre de manipulación, libre de personas como Tobías. La historia no terminó con un triunfo, sino con una lección. A veces hay que perderlo todo para darse cuenta de lo que realmente importa. Y a veces, el dolor es el único camino hacia la libertad. Ahora estoy sentado en mi nuevo apartamento, rodeado de las pocas cosas que quise conservar. Es asombroso lo poco que realmente se necesita cuando uno se libera del pasado. Las paredes todavía están desnudas, y los espacios se sienten vacíos. Pero en ese vacío también hay algo reconfortante, una sensación de nuevo comienzo. Los últimos meses fueron como una tormenta que trastornó completamente mi vida. Mi matrimonio, que consideraba indestructible, resultó ser frágil. Claudia, la mujer que había amado durante años, no solo abusó de mi confianza, sino que también sacrificó su propia integridad. Y Tobías, ese manipulador estafador, no solo me hizo enfurecer, sino que también me hizo más decidido a no ser nunca más tan ciego. Pero ahora que el polvo se ha asentado, empiezo a ver las cosas con mayor claridad. Esta experiencia me ha enseñado algo importante: la confianza es valiosa, y una vez que se rompe, no es fácil repararla. Sin embargo, también he aprendido que perdonar no significa olvidar o ignorar todo. Significa liberarse del dolor y seguir adelante, por uno mismo. Los últimos días he reflexionado mucho. ¿Qué podría haber hecho diferente? ¿Debería haber reconocido las grietas en nuestro matrimonio antes? Tal vez. Pero ahora sé que no debo culparme. A veces, uno da todo, y aún así no es suficiente. Eso no es una debilidad, simplemente es la vida. También he pensado en lo que quiero hacer de ahora en adelante. Mi enfoque ya no está en hacer feliz a otra persona, sino en hacerme feliz a mí mismo. Quiero hacer las cosas que he descuidado durante tanto tiempo, retomar viejos pasatiempos, viajar, conocer nuevas personas. Ya no quiero vivir en el pasado. Esta mañana firmé los papeles del divorcio. Fue un momento agridulce. Por un lado, sentí que era el final de un capítulo que nunca quise cerrar. Por otro lado, también fue una liberación, un símbolo de que miro hacia adelante. En cuanto a Claudia, no le deseo nada malo. Espero que aprenda de esta experiencia y se encuentre a sí misma, tal como yo lo estoy haciendo. Pero sé que nuestros caminos se han separado para siempre. Ahora,
Sentado aquí y escribiendo estas líneas, siento por primera vez en mucho tiempo una esperanza renovada. El dolor aún está, sí, pero se desvanece. Y en su lugar crece algo nuevo, algo fuerte, algo que me pertenece. Es mi vida, mi nuevo comienzo. A veces hay que perderlo todo para encontrarse a uno mismo. Y eso es exactamente lo que tengo la intención de hacer ahora. Encontrarme a mí mismo y crear un futuro libre de mentiras, libre de traiciones y lleno de posibilidades.